Bien, buenas tardes hermanos. Dios les bendiga a todos donde quiera que estén, que nos puedan ver y nos puedan escuchar. Una vez más para nosotros, como siempre lo he dicho, es un privilegio, es un honor de parte de Dios ser su mensajero, traer un mensaje para el pueblo de Dios y para aquel que Dios tiene a bien que escuche este mensaje. Hoy quiero compartir con ustedes sobre el título del que hablamos la semana pasada, el tema que hablamos la semana pasada, y el título de hoy es Cuidado con las espinas. Cuidado es una advertencia fundamentalmente. Cuidado porque la semana pasada hablamos acerca del peligro en que la iglesia ha estado, está y estará siempre al acecho de nuestro enemigo o de nuestro adversario, ¿verdad? Durante miles de años, siempre el enemigo como dice, como león rugiente anda buscando a quien devorar. Bueno, los que están desapercibidos o que son ingenuos o los más vulnerables siempre han sido presas. También aquellos que se ufanan de sus triunfos y deja que las conquistas los conquisten, entonces también han caído. Nosotros hemos visto cómo el diablo ha hecho estragos en el liderazgo del pueblo de Dios, entre pastores, entre líderes evangelistas, entre hombres y mujeres de Dios. Ha hecho estragos y ha hecho que la obra no logre o no haga aquello al cual Dios lo encomendó. Hay una cosa muy clara, y es que si el diablo realmente no puede quitar de nosotros lo que Dios ha puesto, porque si lo quitase entonces tendría más poder que Dios, que lo puso. Y el Dios en que hemos creído, Él puso en nosotros un sello, y un sello que nadie puede quitar, porque es el sello del Espíritu Santo, que es la garantía, óigame bien, la garantía de parte de Dios de la herencia que hemos de recibir cuando estemos en su presencia. Es la garantía de que los que son de Dios perseverarán hasta el fin. Es la garantía que los que son de Dios están dispuestos a dar su vida por la causa de Cristo. Amén. Eso es claro, eso es claro. El diablo no puede contra eso. Pero si bien no puede, entonces la estrategia del enemigo es que aquel vaso de honra no sea tan de honra. O sea, que aquel vaso limpio no esté siempre limpio. Que aquel pañuelo de lino fino resplandeciente pues tenga alguna mancha. Algo que sea cuestionable. Por eso es que cuando usted escucha al apóstol Pablo decir acerca de los requisitos que debe tener el pastor o el diácono, dice que sea de buen testimonio a los de la iglesia y a los de afuera, que sea irreprochable, o sea, que no tenga falta, porque cualquier manchita, de ahí se va a agarrar el enemigo para descalificar su ministerio. Entonces, en ese sentido, es el propósito del mensaje de hoy, advertir que el enemigo anda al asedio. La semana pasada hablamos de esos tres elementos. El enemigo va a tratar de distraer va a tratar de cautivar o de captar la atención de los escogidos. ¿De qué manera? Bueno, infiltrándose subliminalmente, infiltrándose a través de nuestra carne o de nuestras debilidades que están en la carne, o también a través del engaño. ¿Me entiendes? Cuando el diablo le dijo, por ejemplo, a Eva, no morirás. ¿Y qué fue lo que pasó? Murió. O sea, invalidando de alguna manera la palabra de Dios. Esa es la estrategia del engaño. Porque dice el Señor Jesucristo allá en Juan 8 que cuando de lo suyo habla mentira porque es padre de mentira. Y también el apóstol Pablo que dijo, no quiero, hermano, que ignoréis acerca de las artimañas del diablo. O sea, el diablo es superior a Dios. ¿En cuanto a qué? A la mentira. Porque hay algo que Dios no puede hacer y Él sí. Dios no puede mentir, jamás miente. Dios es veraz. Pero el diablo tiene ese lo que llaman el dark web. O sea, la parte oscura para engañar. Él dijo claramente, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Entonces nosotros tenemos que estar claros en cuanto a eso es una realidad. Porque primero, él causa una influencia. Una influencia es que ya comienza a modelarse la conducta, el pensamiento, el vestido, el vocabulario de los creyentes, y ya tiene una influencia, bueno, sutil o marcada, pero ya tiene una influencia
Mire, algo muy sencillo, cuando usted ve la adoración por YouTube, y usted ve iglesias que tienen luces robóticas y luces de colores y aquel espectáculo, eso, ¿hasta dónde es bíblico o hasta dónde es una influencia del mundo dentro del cuerpo de Dios? Cuando usted ve esos adoradores vestidos de una manera insinuante, de vestidos escotados, ¿eso es de Dios o eso es santo o es común? A eso me refiero yo de la influencia. La segunda parte es el dominio. El enemigo, cuando ya es dominio, es cuando el evento se convierte en una conducta. O sea, una cosa es un acto, eso es influencia, pero cuando el acto es repetitivo, se convierte en una conducta. Y ya ahí hay un dominio. Un dominio cuando, por ejemplo, los jóvenes empiezan a raparse el pelo como la gente lo hace. O como se pintan las uñas de un color cada uña, como la gente lo hace. ¿Se acuerdan que así dijeron ellos cuando querían rey? Digo, queremos un rey que reine sobre nosotros como la gente lo tiene. O sea, la misma pensamiento lo harían ellos allá ante el profeta Samuel, lo hacen hoy día. ¿Por qué andan con los pantalones rotos? Como la gente lo hace. Ay, hermano. Y lo último es la cautividad. Decía el profeta Jeremías que sus ojos se deshacían de lágrimas, se deshacían de llorar, nada más que imaginarse que el pueblo de Israel sería llevado cautivo. ¿A qué? Cautividad es cuando se concibe el pecado y cuando se ejecuta el pecado. El pecado trae muerte, porque la paga del pecado es muerte, muerte es separación. Ningún cristiano, ¿verdad? O hombre o mujer que se confiese seguidor de Cristo, se convierte en un ¿cómo se llama? En un objeto intocable. No, son más bien deseables. Porque hace más estrago el enemigo cuando hace caer a uno que se dice ser creyente, porque hace que a través de esa caída se blasfeme el nombre de Cristo. ¿Dónde está tu Dios? Y ese no era el Dios que te decía que te protegía. Entonces hay que tener cuidado con eso, hermano. Que cuando el diablo convierte a los escogidos como cautivos. La Biblia está llena de pasajes donde vemos al pueblo de Dios que pasó de cautividad en cautividad. Pero era el pueblo de Dios y aún está allá. Y aún hoy día está cautivo del mundo contemporáneo. Llegará el tiempo, decimos nosotros, llegará el tiempo que ellos puedan ver en la persona de Cristo al Mesías. Otra cosa que quería anotar al principio es que dijimos la semana pasada, mire, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, horrenda cosa es caer en las manos. Eso no significa muerte, eso significa disciplina. Que Dios va a disciplinar a los suyos y hoy vamos a considerarlo. Punto número 1, horrenda cosa es caer en las manos de Dios vivo. Vamos a buscar en nuestra Biblia en 2 de Samuel capítulo 12, versos 7 al 14. Y antes de leer este pasaje precioso y muy duro ciertamente, quiero acotar que el pasaje de que vamos a leer es acerca del rey David. El rey David fue un joven de 16 años, escogido por Dios, usado por Dios, mató al gigante, llevó al pueblo de Israel de victoria en victoria, fue el edecán, el número 1, el capitán del rey Saúl, fue envidiado por el rey, fue perseguido durante 14 años por el rey, a los 30 años fue ungido como rey de Israel, unificó los reinos del norte y del sur, dio victorias a Israel, o sea, fue una época de gloria del pueblo de Israel, pero, siempre hay un pero. No sé por qué siempre tiene que haber un pero él fue que cayó en pecado con una señora llamada Betsabé. Él pensaba que nada le iba a pasar y él guardó callado su pecado. Y dice un pasaje en el Salmo, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos dentro de mí. O sea, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Yo le voy a decir una cosa, ahí empezó a dar, ¿cómo se llama? Bandazo, decimos nosotros, de aquí para allá, de allá para acá, aunque la Biblia no señala qué fue lo que le pasó a David, por qué escribió eso, mientras callé se envejecieron mis huesos delante de mí, en mi gemir todo el día. Entonces,
Ahora, el pasaje que vamos a leer es cuando ya él es confrontado a través del profeta Natán. Vamos a leer entonces el pasaje de 2 de Samuel. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. El escritor a los Hebreos habló de horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Este hombre estaba a punto de escribir otra parte de su vida y de decir, como dijo el escritor a los Hebreos, horrenda cosa es caer en las manos de Dios. O sea, la disciplina de Dios a veces la vemos como que Dios me dejó o Dios me desechó o me quitó el espíritu o se deshizo de mí. No. Te voy a decir una cosa, Dios al que ama disciplina. Porque qué padre, vamos a leer más adelante, qué padre que ama no disciplina. El caso de David era que él había callado durante 9 meses desde el embarazo de Betsabé, la muerte de Urías, ya el niño había nacido y él pensaba que todo iba, como dice, solapado o todo el mundo callado, nadie decía nada. Quizás en los pasillos se comentaba, pero el problema es que ignoró él o menospreció la palabra de Dios y ignoró que Dios está viendo desde las alturas nuestras acciones. Ahí está el problema. Segundo problema es menospreciar la palabra de Dios. Ok, si está bien que pecaste porque no conocías la palabra. Bueno, dice, cuando no hay ley no se inculpa de pecado. Pero el problema es que sí lo sabía. El caso de Adán y Eva. No puede decir que lo que hicieron era porque no sabían que no se debía hacer. No, Dios les dijo que no lo hiciera. No es el caso de Sansón, que tomó la Filistea. No, porque sus padres le dijeron a él, mira, ¿por qué tienes que tomar a la mujer que no es de nuestro pueblo? No, Acán no fue apedreado porque él no sabía. No, Josué le había dicho al pueblo antes de entrar a Jericó que no tocasen nada de los tesoros de esos que eran anatema. O sea, a cada uno le fue dada la palabra. A nosotros nos ha dicho la palabra. En Éxodo capítulo 20 está el decálogo sinaítico, ¿verdad? En Mateo 5, 6 y 7 está los 21 mandamientos de Cristo para sus discípulos. O sea, a nosotros nos fue dado. No podemos decir nosotros hoy día, la mujer que me diste, o el hombre que me diste, o echarle la culpa a alguien, porque nosotros ahora que somos el pueblo de Dios tenemos conocimiento de esas cosas. Así que ahora venía un castigo sobre él. Mire, para ser breve, hacer exactamente como Dios dijo, así pasó. Desde su propia casa se levantó la confabulación para sacarlo como rey. Su tercer hijo, llamado Absalón, él se sublevó, mató a Amón, que era el primogénito, y
se levantó como juez en Israel para colocarse en la puerta de Jerusalén y empezar a dar juicio y a dar beneficio a los que se llegaban a él. A él en poco tiempo se llegó de un montón de gente. El punto fue que el mismo David tuvo que salir a escondidas porque lo iban a matar, porque ya tenía ejército, su propio hijo, dentro de su propia casa, exactamente como el profeta le había dicho. Luego el hijo tomó las concubinas de él y las poseyó en las plazas públicas delante de todos, para vergüenza también de su padre. Todo eso aconteció al pueblo de Dios, pero el que más sufrió de todo eso fue el mismo David. Que a él no le pasó nada, esta es verdad, pero si algo le dolía a David, era lo que a su pueblo le pasaba, porque si alguien amaba a David, era su pueblo. Y a sus hijos, fíjense, el mismo caso cuando murió Absalón, le dijo: Absalón, Absalón, ¿cuánto diera yo, hijo mío, por morir en tu lugar? Él vivió lo que significa caer en las manos del Dios vivo, porque pecó deliberadamente. Leamos el segundo pasaje entonces, que está en Hebreos 12. ¿Cómo podemos nosotros librarnos de todo esto? Miren. ¿Ya? Puestos los ojos de Jesús, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os ha dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies del Señor la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. En resumen, déjeme decirle esto. Dios nos da la salida para que nosotros podamos soportar el asedio. ¿Cuál es la salida? Puestos los ojos en Jesús. O sea, usted no tiene otro modelo en quien fijar sus ojos. Puestos los ojos en Jesús, porque Él es el autor, el que provee la fe y el que sustenta nuestra fe. Autor y consumador de nuestra fe. Tome el ejemplo, dice él, por el cual, mire, tomemos el ejemplo, él soportó el oprobio o menospreció el oprobio, vivió la cruz, porque su mirada no estaba puesta en la cruz, su mirada estaba puesta en la gloria. Porque cuando lee Juan 17, él le dice al Padre: devuélveme la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ya él, antes de llegar a la cruz, él estaba mirando la gloria. ¿Qué está mirando usted? Su propia debilidad va a caer. ¿Qué está mirando usted? El pastor de la iglesia va a caer. ¿Qué está mirando usted? A su mentor, a su discipulador va a caer. Su mirada tiene que estar puesta en Jesús. Amén. Él es el modelo. No es una utopía. No sé si lo está siguiendo paso a paso, día a día, pero no quite la mirada de Él.
Porque si quita la mirada de él y vuelve atrás, acuérdese de aquella que se convirtió en estatua de sal. Acuérdese de aquella. Mire, los que agradan a Dios perseveran hasta el fin. Si su mirada está puesta en él, usted no va a tener que sufrir calamidad como sufrieron todos estos ejemplos que le he mostrado. Así que, hermano y amigo, prepárese para lo peor, porque sabe lo que está el mundo haciendo. Estamos viviendo la iglesia el peor asedio de la historia, porque nunca antes en la historia de la humanidad ha habido tanto pueblo de Dios como hoy día. Y todo ese pueblo de Dios va a tener que enfrentar las pretensiones del mundo de diezmarlo, o sea, de desarticularlo, de destruirlo. Porque una de las cosas que pretende nuestro amigo es destruir la iglesia y en ello la familia del pueblo de Dios. Así que prepárese para lo peor, prepárese para sufrir, prepárese para morir si es necesario. Óigame, pero ponga su mirada en Cristo y en la gloria que para usted ya también está reservada. Que el Señor les bendiga donde quiera que estén y les guarde. Amén.